Bien, entonces, ¿a qué se refiere el tema de organografía vegetal? Esto es un área de la biología, específicamente una rama de la botánica, una rama un poco antigua, clásica, en la cual nos dedicamos a estudiar las estructuras externas de la planta, no las internas, solamente los órganos externos. Y el término organografía se refiere, o las dos palabras se refieren al, a mapear, o sea, a estudiar o a ubicar los órganos de las plantas. En el caso, aquí tenemos una diferencia, un pequeño shock, es que en el caso de los animales, órganos, nos referimos a aquellos que son internos. Es decir, todo órgano animal existe dentro de su organismo, no por fuera, siendo quizás las únicas excepciones la piel, la nariz, si acaso los ojos y las orejas. Solamente esos serían los únicos órganos externos, porque de hecho son órganos de los sentidos, necesitan estar en contacto con el mundo exterior. Pero de resto todos están por fuera del organismo. Y los ojos de hecho están adentro, pero saliendo un poco, ¿no? O sea, con contacto con el mundo exterior. Sin embargo, en el caso de los órganos vegetales, todos los órganos de las plantas se pueden identificar por fuera, no por dentro. Dentro de la planta, por su propia estructura, lo que nosotros llamaríamos órganos son estructuras anatómicas en las plantas y usualmente están compuestas por unas pocas células, no por una enorme cantidad de células como un hígado que puede pesar 2 kilos, sino que en el caso de las plantas, las estructuras internas o su anatomía está reducida a estructuras de unas pocas células, bien diferenciadas, eso sí, con una función muy específica, pero pequeñas en todo caso, de nivel celular apenas. En el caso de la organografía vegetal vamos a estudiar la disposición de tejidos y de órganos. Ahí va. Sala de espera. De tejidos y de órganos. Y asimismo vamos a estudiar, en el caso de los tejidos, esto va a estar superpuesto con el estudio de la anatomía. La anatomía vegetal se refiere al estudio específico, ya, estudio específico de tejidos vegetales. Como el tejido, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, no me voy a adelantar. Y aunque los tejidos vegetales son puramente internos, la histología vegetal, que es lo que estudia los tejidos, estudia su conformación, su composición y su función, mientras que la organografía estudia dónde están ubicados esos tejidos. No le interesa cómo están compuestos, no le interesa cómo son sus células, no le interesa su función, le interesa es dónde están ubicados. ¿Ya? Y lo mismo nos vamos a referir a los órganos de las plantas, que van a ser pocos, van a ser 4, 5 apenas. ¿Ya? Ahora, esta clase de organografía vegetal va a estar limitada solamente a las plantas superiores, con flores además, es decir, a las que llamamos angiospermas. Las plantas superiores sin flores, es decir, y ¿cuál es la otra? Y pinos, gimnospermas, ellos no van a estar incluidos en esta clase, aunque los órganos son iguales, ¿ok? El nombre de los órganos es casi igual, con excepción de los helechos, que tienen un nombre distinto. Y las plantas inferiores, musgos, antóceros y esas cosas, no van a estar en la clase de hoy, ¿ok? Ahora, en el caso de una planta superior, también llamada cormófita o fanerógama, es decir, una planta con flor, vamos a denominar cormo al cuerpo de la planta, ¿ya? Así como el cuerpo de un ser humano son sus brazos, piernas, cabeza, tronco, extremidades, en el caso de la planta se va a llamar cormo su cuerpo y va a constar de dos partes. Una parte subterránea que va a estar compuesta únicamente por la raíz y algún órgano que haya partido de la raíz, una estructura secundaria. Por ejemplo, la yuca es un tubérculo que sale de la raíz, pero ya no es una raíz. Y vamos a tener una parte superior que va a estar por fuera de la tierra, que la vamos a llamar vástago. Y el vástago se va a dividir posteriormente en hojas, ramas, tallos, flores, frutos, etc. ¿Ok? José, ¿por qué cambias tanto tu emoji? Ahora, los órganos de la planta van a estar divididos en dos grupos, a grosso modo según su función. Unos que vamos a llamar órganos vegetativos y otros que vamos a llamar órganos reproductores. Por su nombre es mucho más fácil entender que es un órgano reproductor. Es aquel que está involucrado en que la planta se reproduzca. Esta reproducción puede ser sexual o asexual. En ambos casos el órgano, sea para reproducción asexual o sea para reproducción sexual, es un órgano reproductivo o reproductor, ¿ya?
En el caso de los sexuales es fácil saber cuáles son. La flor es el único órgano reproductivo de las plantas superiores. En el caso de las plantas inferiores vamos a tener otras estructuras como arquegonios, anteridios, eh, estructuras reproductivas sexuales, yemas, soros, etc. Pero en el caso de las superiores con flor es simplemente la flor. Todo se reduce a la flor. Y ese montón de órganos que les dije ahorita van a estar todos adentro de la flor. ¿Ok? En el caso de los órganos vegetativos, en contraste a los reproductores, son órganos que no están involucrados en la reproducción. Esa es la forma más sencilla de llamarlos, ¿ok? Un órgano vegetativo es aquel que se encarga de mantener vivo al vegetal. No tiene nada que ver con la reproducción de la especie, no del organismo. No le interesa, no está en sus funciones y de hecho las células vegetativas se diferencian de las células reproductoras en muchos aspectos. Ahora, entre estos órganos vegetativos es donde vamos a tener una gran diversidad. Vamos a tener las ramas, el tallo, las hojas, la raíz y cualquier modificación que resulte de ellos. ¿Ok? Entonces, empezando con la raíz, es un órgano subterráneo, siempre va a ser subterráneo, con muy pocas excepciones. Excepciones siendo el mangle o los manglares. Bueno, el manglar es donde viven los mangles. Los mangles son los árboles que están en las costas donde hay ríos, donde el río se une con la costa, con el mar, que tienen las raíces por fuera de la tierra. Esas son raíces aéreas, son un caso muy excepcional de raíces y están así adaptadas a respirar por fuera del agua, porque si estuvieran bajo el agua se asfixian, se mueren. ¿Ok? Eso porque la raíz respira exactamente igual que los animales. En el caso de la raíz, este órgano, con la única excepción de los mangles, y sí, de los mangles solamente, siempre va a ser subterráneo y siempre va a crecer hacia abajo, ¿ok? Siempre va a crecer en una dirección completamente opuesta al tallo. El tallo crece hacia arriba, la raíz crece hacia abajo, siempre. Y esta dirección no puede invertirse en términos, por ejemplo, de que el tallo crezca hacia abajo y la raíz hacia arriba. No, la raíz siempre va a crecer hacia abajo porque tiene dos propiedades particulares. En el caso de la raíz, ella se va a originar a partir de una estructura del embrión que está dentro de la semilla que se llama radícula. La radícula va a ir creciendo, va a salir por un huequito de la semilla y va a empezar a doblarse hacia abajo. Independientemente en qué dirección esté ubicada la semilla, la raíz siempre va a viajar, a crecer hacia la tierra y hacia abajo de la tierra. Ella tiene o logra eso por estas tres funciones. Bueno, las dos. La primera es que posee geotropismo positivo. Vamos a entender esta palabra. Geo significa tierra y tropismo significa movimiento. Y positivo quiere decir que es hacia. Ya, un momento. Entonces, la raíz siempre va a crecer hacia la tierra. ¿Y cómo va a ser esto? Esto que tenemos acá a la izquierda es una imagen del geotropismo positivo, ¿ok? Dentro, bueno, no, en realidad no, pero vamos a explicarlo con esta foto. Dentro o en la punta de la raíz vamos a tener, ¿por qué te moviste? Vamos a tener unos gránulos de almidón, unos gránulos pesados. Imaginen que son unas piedritas muy microscópicas que están ubicadas en la punta de la raíz. ¿Qué pasa? Si son piedritas, ellas van a estar pegadas de la raíz, de la rama, de la pared de la célula en la cual está la gravedad. Como para que me entiendan. Tenemos acá, vamos a poner esto acá. Imaginemos que acá yo tengo, esto es actualizado, ¿dónde están las anotaciones? Porque no me deja dibujar. Ok, eso no me gusta. Profe, ¿qué fue? Que quiero dibujar con el celular y no me deja. Tengo que dibujar con el mouse. O sea, se actualizó Zoom y el botón de dibujo se borró. Ya veré qué pasó. Entonces, dentro de la célula van a estar ubicadas unas piedritas, ¿ok? ¿Qué pasa? Este dibujo se ve horroroso. Pasa que las piedritas se van a mover hacia donde esté la gravedad, ¿cierto? Si la gravedad... Profe, está bien.
¿Qué? Si la gravedad, bueno, de hecho la gravedad siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Siempre. Entonces, ¿Qué fue, profe? ¿qué estás haciendo, José? Te voy a silenciar. Te voy a sacar, de hecho. Quédate quieto. Ah, ya, ya. ¿Por qué se puso todo en...? Ok, ya me escuchan. Listo. Bien, este dibujo horrible, lo que pasa es que el botón de anotar, de dibujar, de zoom, desapareció de mi celular y no me dejas dibujar con la mano. ¿Ok? ¿Qué es lo que iba a hacer? No entiendo por qué no me deja. Ya. Bueno, esto que teníamos acá, que no oyeron, que no escucharon, perdón, acá. Esas pelotitas rosadas se llaman amiloplastos, son unas células rellenas de almidón y funcionan de la misma forma que si fueran unas piedritas. Esas piedritas se van a mover hacia donde esté la gravedad. Obviamente, la gravedad siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Entonces, independientemente de dónde estén ubicadas las piedritas, ellas se van a mover hacia el centro de la Tierra. Y cuando se mueven hacia el centro de la Tierra, le indican a la célula o a la punta de la raíz hacia qué lado está la Tierra. Entonces, si las células se están pegando de este lado de la pared, de este lado de la raíz, entonces lo que interpreta la raíz es que hacia acá está la Tierra porque hacia acá va la gravedad. Entonces empieza a doblarse, crece en este lado y este lado no crece. ¿Por qué? Porque así empieza este lado a hacerse más largo, este más corto y la raíz se dobla. Entonces se dobla hacia donde está la gravedad, con la intención de que las piedritas siempre estén ubicadas en la punta. Si están en la punta, quiere decir que está la raíz creciendo exactamente en forma paralela al suelo, perdón, perpendicular al suelo. Y así puede la planta detectar, entre comillas, hacia qué lado del planeta o hacia qué lado de la raíz está ubicado el suelo y crecer solamente hacia ese lado. La raíz nunca va a crecer hacia el lado opuesto a donde estén pegando estos amiloplastos, porque hacia el lado opuesto quiere decir que estaría creciendo hacia el cielo. Al mismo tiempo hay un mecanismo adicional que se llama fototropismo negativo, que quiere decir movimiento, luz en contra, o sea, movimiento en contra de la luz. La planta, la misma raíz va a detectar la fuente de luz y al mismo tiempo que detecta y se mueve hacia donde está la gravedad, va a crecer en el sentido opuesto a donde esté la luz, para garantizar que no está creciendo hacia el cielo, sino que está creciendo hacia el suelo. Así la raíz siempre va a estar orientada o siempre va a crecer hacia el fondo de la tierra. Una vez que está bajo la tierra, va a haber un tercer factor que va a determinar hacia dónde va a crecer la raíz. Porque esos dos anteriores, geotropismo y fototropismo, le dicen a la raíz, métete en la tierra. Pero, ¿qué hace luego que se mete en la tierra? Entonces allí tenemos el tercer factor, que se llama hidrotropismo positivo, o movimiento hacia el agua. La raíz también va a detectar hacia qué lado está ubicada el gradiente de humedad. Es decir, si la raíz está en una zona seca, pero detecta que mientras avanza hay mayor cantidad de humedad, no de agua, de humedad, de moléculas pequeñas de agua, entonces mantiene su movimiento hacia esa dirección, porque eso le indica que tarde o temprano va a encontrar una fuente de agua. Por el contrario, si la raíz está creciendo y cada vez que crece el gradiente de humedad es menor, o sea, cada vez está más seco, la raíz deja de crecer y invierte su movimiento, o sea, gira hacia una fuente en la que el gradiente de humedad aumente, para alejarse de las zonas secas y moverse hacia donde está el agua. Así la raíz se va a ir orientando no solo hacia abajo, sino hacia fuentes de agua para poder captar el agua para la planta. Y eso obviamente tiene que ver con sus funciones. Las funciones básicas, las dos funciones básicas de la raíz son fijación de la planta al suelo, es la primera. La raíz es el soporte de la planta para que no salga volando, no se caiga, etc.
Y además va a ser la unidad absortiva, o sea, a partir de la raíz o por la raíz, la planta va a absorber agua y sales minerales. Con sales minerales nos referimos a sodio, potasio, fósforo y nitrógeno. En mucho menor cantidad calcio, pero también absorbe calcio. Y además la raíz tiene la capacidad de respirar de la misma forma que los animales. Ella hace respiración celular, absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono, porque la raíz está bajo tierra y al estar bajo tierra no es capaz de hacer fotosíntesis. Hay una función adicional, no de todas las plantas, por lo tanto no de todas las raíces, que es una función de almacenamiento. En algunas especies, famosas como la yuca, camote, zanahoria, nabo, betarraga, remolacha y cualquier otra que se les ocurra, la raíz va a desarrollar unas estructuras secundarias que tienen una función de almacenamiento de almidón. Aquí vamos a tener tubérculos, cormos, que es otro tipo de cormo, vamos a tener raíces engrosadas, un montón de cosas, ¿ok? Dentro de los tubérculos, los bulbos, también los bulbos son una forma adicional. En este caso, lo que vamos a tener es que una porción de la raíz va a crecer, se va a hinchar y se va a rellenar con células llenas, valga la redundancia, de almidón. Va a perder la función de absorción, o sea, una vez que se convierte en un órgano reservante, ya no es capaz de absorber agua ni nutrientes. Los va a recibir del resto de la raíz que sí lo hace. La raíz crece por acá y le manda agua y le manda oxígeno y le manda nutrientes a la papa, por ejemplo, el tubérculo. Y la función de este tubérculo es simplemente almacenar enorme cantidad de almidón. ¿Por qué? Si digamos llega una sequía o viene una vaca y se come a las hojas, entonces este almidón se degrada en azúcar y es mandado desde la raíz hacia el tallo para que el tallo pueda seguir alimentándose en ausencia de hojas. Esa alimentación le sirve para fabricar hojas nuevas y volver a hacer fotosíntesis. Esto también lo pueden hacer las raíces en el caso de incendios, de sequías, de inundaciones, etc., para poder sobrevivir a esas circunstancias tan adversas. Vamos a cerrar esto. Ahora, la raíz va a tener varias partes que no son complicadas de entender. Va a tener una zona meristemática, que es una zona caracterizada por el crecimiento, es decir, en la zona meristemática es donde se produce la división celular de la raíz para que la raíz crezca. Esta zona va a estar ubicada en la punta o casi en la punta de las raíces primarias y secundarias, solamente en la punta. Raíz primaria es la raíz grande y raíces secundarias son todas las raíces que salen de la raíz grande, ¿ok? Y solamente llegando a la punta de esas raíces primarias o secundarias vamos a tener la zona meristemática, ¿ok? La zona meristemática es muy pequeña, está formada por pocas células, porque recuerden que el meristema, que es la parte que se puede dividir, no es una parte muy extensa, son apenas unas capas, en el caso de la raíz, una pequeña capa de 4 o 5 células de grosor, muy delgada. Luego vamos a tener una zona encima, justamente encima de la zona meristemática, vamos a tener la zona de crecimiento, que es la zona en la cual esas células que se están dividiendo en el meristema avanzan y se convierten en células de la raíz, maduran. También la vamos a llamar zona desnuda porque es una zona que no tiene madera. En algunas raíces se forma madera, como la de tronco, para protegerla. Y en esa zona no hay madera, porque apenas está desarrollándose. Al costado de la zona de crecimiento, o en la punta de hecho de las raíces primarias y secundarias, vamos a tener una zona pilífera, o también zona con pelos. El nombre quiere decir zona que lleva pelos. ¿Por qué? Porque esos pelitos, que son raíces mucho más delgadas, son capaces de absorber agua con mayor facilidad, agua y nutrientes. Entonces en estas regiones donde más ocurre la absorción de nutrientes. Adicionalmente, si esta parte está llena de madera, está cubierta, está sellada, por ahí no va a entrar ni va a salir nada. Entonces esta parte de la raíz no tiene capacidad de absorber, solamente tiene capacidad de soportar a la planta, pero no de absorber nutrientes. Y esa es la zona adulta, la zona que ya perdió la capacidad de absorción, que se encuentra envuelta en madera, o si no tiene madera, se encuentra envuelta en colénquima o en esclerénquima protector, que le va a dar soporte a la planta. En la punta, en todas las puntas de las raíces pequeñitas, vamos a tener algo que se llama cofia o pilorriza.
Es el mismo nombre, son sinónimos. Y la cofia es como un pequeño casco que tiene la punta de la zona meristemática para soportar daño. Si esta es la parte de la planta que está avanzando, que está creciendo, entonces esta es la parte que se va a golpear contra rocas, contra paredes, que se la pueden comer los insectos. Entonces, para evitar dañarse, cuando choques contra algo, tiene esta pequeña estructura que es la cofia que la protege. Acá se ve otra vez cómo es. Tenemos una epidermis externa, luego tenemos debajo de la epidermis una corteza o córtex, y debajo del córtex vamos a tener una endodermis. Esa endodermis la podemos ver acá. Bueno, vamos a ir uno por uno. Esto es la raíz. Esto que vemos acá por fuera es el córtex, ¿okay? Esto amarillo. Por fuera de todo esto, lo que vemos acá en esta foto delgadito en la parte externa es la epidermis. Y acá lo que vemos es la endodermis, ese segundo anillo. El segundo anillo, que es la endodermis, es exactamente igual a la epidermis, solo que dentro de la raíz. Y va a tener la función de proteger a la zona de crecimiento. Sin embargo, la endodermis va a estar rodeada adentro por un periciclo que no se ve. La que se ve es la endodermis. Hay una capa de una sola célula de grosor debajo del o dentro de la endodermis, que es el periciclo. Y ambas tienen simplemente la función de ser unos tubos rígidos protectores. ¿Protectores de qué? Adentro del periciclo y del haz que tenemos acá formado, este cilindro, vamos a tener ubicado todo este tejido de color crema, que es el haz vascular, xilema rosado y floema azul, por donde circula el agua o la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta, la que tiene agua y sal, y la savia elaborada, la que tiene proteínas y azúcares. Esto va a ir desde abajo hacia arriba. El xilema, de color rosado, se va a mover o va a mover savia bruta desde la punta de la raíz hasta la punta del tallo. O sea, de abajo hacia arriba, el agua entra por la raíz y sube al tallo. Mientras que el movimiento a través del floema es el sentido contrario. Va a ir desde las hojas, desde donde se produce el azúcar en la fotosíntesis, hasta la punta de la raíz, que no fotosintetiza, pero que necesita almidón. Entonces son dos movimientos opuestos. Esto que vemos acá abajo, esto que está acá, de color blanco, pues sin colores, es la zona meristemática, ¿ok? Como les decía, es una zona muy delgada. Y vamos a tener acá un centro quiescente, que es el que tiene las ínfimas, 10 si acaso, células meristemáticas que están en constante división, produciendo y produciendo tejido. La raíz crece hacia arriba y se va alargando hacia abajo, o sea, crece, las células nuevas van hacia arriba, pero se va alargando la raíz hacia abajo. Acá tenemos la columnela o cofia, y vamos a tener que la cofia está dividida en dos partes, una lateral y una central o apical, ¿ok? Esto también lo podemos dividir, o sea, en tres partes: un meristemo basal, que es donde está el meristemo; un meristemo apical, que es donde ya las células están diferenciadas; y una zona de elongación donde comienza la raíz madura. Ahora, la raíz puede ser de varios tipos, de dos, solamente lo vamos a limitar a dos. Cuando una raíz tiene esta forma, en la cual hay una raíz principal y raíces secundarias, la vamos a llamar raíz pivotante. ¿Por qué? Porque tiene un punto de pivote. Y es propia de las plantas dicotiledóneas. Las dicotiledóneas tienen siempre o casi siempre este tipo de raíz. A veces no nos damos cuenta si lo tienen, porque en algunos casos la raíz principal y las raíces secundarias crecen tanto, principalmente en árboles, que pareciera que la raíz secundaria es una raíz principal también, y que tuviéramos un tipo de raíz como este. Pero si pudiéramos ver bajo tierra, veríamos que un árbol tiene una raíz pivotante porque tenemos raíces secundarias que crecen hacia los costados, pero hay una raíz central que está perfectamente vertical, que la podemos diferenciar de las demás. En el caso de este segundo tipo de raíz, es propio de plantas monocotiledóneas, es decir, césped, palmeras, arroz, maíz, etc. ¿Ok? No tenemos una raíz principal, tenemos cientos de raíces, todas delgaditas y todas creciendo como una maraña de pelos, ¿ok? No se puede diferenciar una principal ni una secundaria, porque todas son casi iguales.
y ellas crecen en todas direcciones, hacia abajo y hacia los lados, mientras que la raíz principal o pivotante no lo hace, que es hacia abajo. En el caso de la fasciculada, ya tiene a veces, especialmente en los céspedes, ella produce de la raíz una plantita nueva. Entonces, digamos que de acá sale un bultito, ese bultito sube y sale una planta nueva, y esa planta saca más raíz y sale otra plantita nueva. Por eso es que si alguna vez ustedes han arrancado el césped del suelo, arrancan una y salen como 40, porque todas salen de la misma raíz, todas comparten la misma raíz, y todas son clones, de hecho, todas son iguales a la otra. Ahora, la raíz es el único órgano complicado, en realidad. Tallo y hojas son muy sencillos de entender. El tallo es todo lo que está por arriba de la tierra y que no es una hoja, ¿ok? Entonces, todo lo que está por arriba incluye ramas y lo que nosotros normalmente llamamos tallo es el eje estructural. Tiene la función de soportar o brindar soporte a las flores y a las hojas. Eso es todo lo que hace. Lo que hace es portar o llevar hojas y flores. Y adentro de él va a tener un haz vascular o múltiples haces vasculares, en el cual tenemos xilema y floema. Xilema que se mueve de abajo hacia arriba y floema que se mueve de arriba hacia abajo. ¿Ok? En el caso de las propiedades del tallo son exactamente opuestas a las propiedades de la raíz. La raíz se mueve hacia la tierra, el tallo se mueve fuera de la tierra con geotropismo negativo, o sea, movimiento en contra de la tierra. Y en el caso del fototropismo va a ser positivo, o sea, mover hacia la luz. Eso lo podemos observar acá. Eso es un experimento en el cual tenemos una cajita tapada en todas direcciones, acá está abierta para que se vea el resultado. Y solamente tiene un pequeño hueco acá arriba por el cual entra la luz. Y tiene una segunda capa de cartón para que entre menos luz acá abajo. Entonces, cuando eso está cerrado, solamente puede entrar un pequeño haz de luz que va a llegar hasta acá más o menos, muy delgadito. Aunque la planta no reciba directamente la luz, el tallo va a comenzar a crecer de forma muy acelerada y se va a empezar a mover hacia la fuente de luz, sin importar de dónde venga. Y al final va a lograr encontrar la fuente de luz y poder realizar fotosíntesis. Este crecimiento lo va a poder realizar la planta mientras tenga nutrientes en la semilla. Si se acaban los nutrientes de la semilla y la planta no encontró la luz, se seca y se muere, porque ya no puede hacer fotosíntesis. Por eso es que esos tallos son de color blanco, porque todavía no tienen clorofila. Funciones del tallo, como les dije ahorita: sostén de hojas, flores y frutos. La ramita que conecta el fruto con la planta también es parte del tallo. El pedicelo y el pedúnculo de la flor y de la hoja también son parte del tallo. Tiene la conducción esa vía inorgánica y orgánica, o bruta y elaborada. Y en el caso de algunas plantas, solo las que tienen tallos verdes también puede realizar fotosíntesis. En plantas especializadas como el cactus, que no tienen hojas, el tallo es el único que hace fotosíntesis y además tiene la función de almacenar agua, cosa que no hacen todos los tallos. ¿Qué partes va a tener el tallo? Vamos a tener de donde salen las ramas o salen las hojas y no ramas, lo vamos a llamar nudos, porque son zonas más gruesas. El espacio que hay entre cada nudo se llama entrenudo y es la zona del tallo que crece. Los nudos no se vuelven más grandes, es el entrenudo el que se va alargando. En los nudos vamos a tener yemas axilares, de las cuales van a nacer las hojas o las ramas, y en la punta vamos a tener el meristema apical y la yema terminal o apical. Esta es la que le dice al tallo que crezca hacia arriba. Si esto se corta, se desarrollan las laterales. Si esto no se corta o no se muere, no se desarrollan las laterales y la planta crece indefinidamente hacia arriba, hasta que el peso haga que se caiga. En el caso de las hojas, esta unión o este palito que une a la hoja con el tallo central se llama peciolo y es parte también del tallo. Ahora, sin embargo, desde acá, desde la yema, incluyendo el peciolo, vamos a diferenciar a la hoja como órgano distinto. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos a la hoja. Bueno, ahorita vamos con la hoja. En el caso de tallos vamos a tener muchos tipos, pero solamente vamos a ver dos. Los que tienen madera, es decir, tienen crecimiento secundario de xilema y de floema, tienen madera, tienen corteza, etc. Ellos van a ser de color marrón, siempre van a ser de color marrón,
rígidos, no se pueden doblar y son de alto grosor, muy gruesos. Solamente están presentes en árboles y arbustos. Un arbusto es un árbol de menos de 2 metros. Los tallos herbáceos son los tallos, en términos simples, que no tienen madera. Son verdes, no tienen crecimiento secundario, no tienen xilema ni floema secundario, ni suber, no producen madera y son siempre de color verde. Algunos hacen fotosíntesis, otros no, dependerá de la planta. Ahí se pueden doblar además. Esto es simplemente lo mismo ahorita, solo que un corte. Acá vemos, en el caso de un tallo herbáceo, esto es tallo de maíz, esto es de una dicotiledonia. Vemos cómo tenemos una médula central, los haces vasculares y la epidermis. Y listo. En el caso de un tallo leñoso tenemos acá, esto que se ve acá, es lo que está acá adentro muerto. Eso se murió al inicio de la planta, cuando era joven. Y tenemos un xilema secundario que hace anillos de crecimiento y tenemos acá un floema secundario. Y acá tenemos la corteza, el suber, la madera es esto, rojo, etcétera, que son las estructuras ya de protección. Ay, se perdió la hoja. Por último vamos a tener a la hoja. Va a tener qué propiedades. Se forma a partir de las yemas foliares, no todas las yemas hacen hojas, unas hacen ramas, otras hacen hojas. Tiene como característica importante la hoja como órgano, que es el órgano principal de la fotosíntesis. Solamente la hoja, en la mayoría de los casos, tiene la actividad fotosintética principal. En el caso de los cactus es donde no se hace eso porque no tienen hojas. De resto, toda la planta hace fotosíntesis a través de la hoja. Y si el tallo contribuye, lo hace en una muy baja cantidad, o sea, un 5 o 10% si acaso. Como tal, son verdes porque tienen que realizar fotosíntesis y necesitan clorofila. Tienen una característica de que se mueven hacia la luz siempre. Todas las hojas se mueven hacia la luz aunque no las podamos ver. Entonces, la función fotosintética la vamos a ver mucho después cuando veamos esa clase, pero en términos simples absorben dióxido de carbono, absorben luz también, utilizan esos dos reactivos para hacer almidón, hacer glucosa, en realidad glucosa, y luego la guardan en forma de almidón, la mandan al resto de la planta y liberan oxígeno como producto de desecho. Sin embargo, las hojas también realizan respiración en muy poca cantidad, a diferencia de la raíz que lo hace en una gran cantidad. La hoja respira, pero no lo hace siempre, ¿ok? No es un proceso común, no es su principal fuente de energía. Y algo que sí es muy importante es que la hoja transpira, es decir, la hoja pierde vapor de agua a través de las hendiduras que son los estomas. Y esto es una parte bastante importante del ciclo del agua. El agua entra por la raíz, sube por el tallo y sale de la planta por la hoja. El agua no se queda dentro, solamente se queda dentro en estructuras de reserva. ¿Qué partes va a tener la hoja? Tiene un borde, que se llama borde, tiene una parte inferior que se llama envés, una parte superior que se llama haz, el pecíolo que ya les había comentado y tiene nervios. ¿Okay? Toda la parte verde o la parte que no es pecíolo se llama limbo y lo que es pecíolo pues se llama pecíolo. En el caso de los cloroplastos ellos van a estar ubicados principalmente en el haz, o sea en la parte superior, y los estomas o las aberturas o aperturas de la planta de la hoja van a estar únicamente en el envés, o sea en la parte de abajo. ¿Okay? Vamos a tener en el caso de los nervios varios tipos, pero pudiéramos tener paralelos, que son este tipo, como el del maíz, que es propio de plantas monocotiledóneas, y los reticulados, o en forma de red, que es propio de las dicotiledóneas, en la cual tenemos un nervio principal que se llama costilla, que se ve muy claramente, y unos nervios secundarios que salen de él como si fuesen unas ramas y de hecho se llaman ramas. Podemos tener hojas normales o simples con pecíolo, hojas sésiles sin pecíolo, hojas envainadas que crecen alrededor del tallo y lo protegen, lo recubren, y hojas compuestas, que es una hoja que parece que tuviera muchas hojas, palmeadas, porque eso tiene como una palma, y pinnadas. ¿Okay? Ahora, los voy a sacar para explicarle esto y vuelven a entrar, ¿ok? Porque ya queda menos de un minuto. Bien, entonces
Estrella y Madeley, que son las únicas que volvieron. Acá, lo que tenemos acá, ya para terminar, es la última, de hecho, lámina. Simplemente es para repasar lo de histología, pero es histología de la flor. Ya, no es tanto parte de organografía, es parte de histología. Lo que tenemos acá son tres hojas, ¿ok? Una hoja dicotiledonia, que sería equivalente a esta hoja que teníamos acá, esta de acá arriba. La que tenemos abajo es una hoja dicotiledonia, que es equivalente a la que tenemos acá abajo. Y la que tenemos a la derecha es una hoja de pino, que saben que la hoja de pino es como una agujita, es un tipo de hoja especial, se llama acicular. Entonces, en el caso de una hoja dicotiledonia, normal, con nervadura radial, etc., es la que tenemos arriba. Tenemos en la parte superior, o sea, en el haz, tenemos una epidermis gruesa de una sola célula de grosor que brinda protección y evita que se pierda agua a través de la planta. ¿Ok? Justamente debajo de la parte superior, o sea, del haz, justamente debajo de la epidermis, vamos a tener un parénquima en empalizada. Si lo vemos, son como un montón de bastoncitos, uno al lado del otro, unas columnas uno al lado del otro. También se llama parénquima columnar por eso. Lo que vemos de rosado son cloroplastos, que los pintamos de rosado, no de verde. Y si lo vemos, entonces cada una de estas células con forma de bastoncito o columna está llena de cloroplastos, porque acá es donde se realiza la fotosíntesis, la mayor cantidad de fotosíntesis, el 60-70% de la actividad. La luz que por algún motivo no es captada por estas células, llega a un segundo parénquima que se llama lagunar, o clorénquima lagunar, porque también hace fotosíntesis, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque llega menos luz. De hecho, vemos una enorme cantidad de huecos o lagunas, que son espacios vacíos, que tienen una función distinta. Sabemos que la fotosíntesis absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno, ¿ok? Entonces, si la planta fuese completamente como acá arriba, o sea, si la hoja fuese completamente como esto, ¿dónde almacenamos el gas que necesitamos? O sea, ¿dónde almacenamos el dióxido de carbono y el oxígeno que se produce? Entonces la hoja se hincharía como un globo y explotaría. Para que eso no ocurra, tenemos espacios vacíos que se llenan de gas, de dos gases, dióxido de carbono y oxígeno. Y tenemos células fotosintéticas escasas dispuestas por allí y por allá para captar la poca luz que se filtra de acá arriba. Esas lagunas o esos huecos se conectan directamente con los estomas. ¿Por qué? Porque acá arriba, cuando se produce la fotosíntesis, se libera oxígeno que se almacena en esos huecos y luego es liberado al aire por el estoma. Y al mismo tiempo, el estoma absorbe dióxido de carbono que pasa a las lagunas y luego llega al clorénquima en empalizada. Y por debajo tenemos una segunda epidermis que tiene una función exactamente igual a la epidermis de arriba, nada distinto. En el caso de una hoja monocotiledonia, no vamos a tener un haz principal y varias ramas secundarias, o sea, nervios secundarios, sino que usualmente va a ser de esta forma. Si la vemos, tenemos un nervio mucho más grueso que los demás y otros que son más delgados. La hoja monocotiledonia muchas veces se puede doblar aquí, o sea, se dobla como un tubito. Ese nervio lo tenemos acá de color que se ve bastante grande, que es el nervio principal. Por allí es donde van a circular los productos de la savia bruta y la savia elaborada, y la va a conectar con el resto de la planta. La hoja, a diferencia de la hoja monocotiledonia, va a estar llena de un espacio de parénquima que no necesariamente está lleno de... que no necesariamente tiene la distribución acá de una zona altamente fotosintética y una zona menos fotosintética. Eso no se observa acá. Sin embargo, si hacemos zoom, podemos ver que sí existe la división, solamente que es más difusa, o sea, no está tan marcada. Acá tenemos el parénquima en empalizada en más capas además. Acá tenemos una capa, acá tenemos más de una, tenemos dos, aquí de hecho tenemos tres. Hay menos lagunas y tenemos vainas vasculares por todos lados. ¿Ok? Todo esto que vemos acá son vainas vasculares. Igual tenemos una epidermis por arriba, una epidermis por debajo. En el caso de la acícula del pino, vamos a tener un tejido de relleno azul acá, que es parénquima, pero con actividad fotosintética, que no va a estar arriba o abajo, va a estar en todos lados, envolviendo la hoja de pino, porque la hoja de pino es una aguja cilíndrica.
A diferencia de estas que son planas, este es un cilindro. Dentro del cilindro va a estar el haz vascular y va a estar protegido. ¿Okay? Esta es la principal diferencia de una hoja de pino o una gimnosperma en general con las angiospermas. ¿Okay? Entonces, las dos chicas que quedan, acá terminamos la clase de hoy. ¿Ok? 40 minutos aparentemente. ¿Qué tarea tienen? Tienen de tarea, creo que es la última ficha. Sí, es la última ficha, ya no tienen más fichas para biología. Y ¿Cómo se llama la tarea? ¿Qué ficha es? ya, se llama organografía vegetal. De todas maneras, la tienen publicada en la plataforma por si alguna no la pudo descargar, perdón, no la pudo retirar o no se la imprimieron porque ha pasado. La tienen en la plataforma, solamente entran a la lección de hoy y ahí está la fichita para que la descarguen. Si la descargan, la pueden hacer en la computadora y me envían el archivo. No tienen que imprimir, ¿ok? Así ahorran papel y ahorran plata también. Entonces, sí, Lo puedo hacer en el... sí lo pueden hacer en la computadora si no la tienen impresa. Si fueron al colegio y la directora sí se las dio, háganla en el papel, porque no van a malgastar el papel tampoco, ¿ok? Eso sí, si no la tienen, porque no se las entregaron o no no la retiraron, la pueden hacer en computadora. En todo caso, está publicada. Ya, vamos a ver si carga. No, no va a cargar porque tengo cerrada la pestaña. Entran a lecciones, ahí aparece un documento que dice ficha doc. Esa es la ficha, ¿ok? La descargan y la realizan. ¿Ok, chicas? Entonces, ¿tienen alguna pregunta del tema o no? Teacher, ¿por si acaso nos toca otra clase? Sí, tenemos química. Nos vemos a las 11:45 para que descansen un ratito. Ok, ahorita les aviso por el grupo también. Ya, bueno, Madeley, Estrella, Chaito, nos vemos en 15, 18 minutos. ¿Ok? 18. Ok, teacher. Media hora más o menos. Ok, ya saben, 11:45, ¿ok? Nos vemos.